Bien, jóvenes. Buenos días, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, lista. Acosta, Presente. Albán, Presente. Quebrado, Presente. Anchundia, Presente. Apolo, Presente. Arandi, Presente. Armijos, Armijos, Majaña, Presente. Chávez, Presente. Ronel, Presente. Ronel Nayeli, Presente. Eras, Presente. Escobar, González, Presente, profesor, Presente. presente. Guerrero, Presente, profe. Guillén, Presente. Herrera, Presente. Indio, Izquierdo, Presente. Jiménez, Presente. Marcatoma, Presente. Mazabanda, Méndez, Presente. Mendoza, Presente. Mora, Presente, ingeniero. Morales, Presente, ingeniero. Aula, Presente. Paneso, Pelchor, Presente, ingeniero, Pelchor. Pérez, Pincay, Presente, Pincay. Pincay José, Presente. Ramos, Presente. Reina, Presente. Reyes, Presente. Vera, Presente. Roblero, Presente. Romero, Salazar, Saltos, Presente. Sánchez, Ese. Sarmiento, Solórzano, Presente. Juárez, Presente. Presente. Valencia, Presente. Vargas, Presente, profesor. Alaña, Presente, profe. Vera, Yagual, Yumagla, Presente, profe. ¿quién ha sido nombrado? Profe Pérez. Disculpe, es que estaba esperando por el fío. Ingeniero, no se metió el micrófono. Pérez. ¿Quién más? Armijos. Estamos quinta semana y todavía están esperando ingresar por el SIUC. Por favor, ya saben que tienen que ingresar por el Moodle. No entiendo por qué van a estar desde el SIUC esperando ahí a ver si es que se les habilita la entrada. No estamos entrando por el SIUC porque lamentablemente no está cogiendo bien el aula, los manda a otra aula. Entonces tienen que entrar por medio del aula virtual. ¿Alguien más que ha llegado tarde? No. Bueno. Bien. Me envían por favor al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, las diapositivas para sortear quién va a exponer.
Mientras tanto, les pongo un par de videos sobre la materia, ya, sobre el tema de hoy. Primero tenemos que tener en cuenta lo que es la democracia. La democracia es una forma de gobierno en la que cualquier persona puede ser elegida como representante político y de igual manera cualquier persona tiene derecho a elegir sus representantes a través del voto popular. La democracia como la conocemos actualmente nace en la Grecia antigua, en ciudades como Atenas o Esparta alrededor del año 300 a.C. Aunque actualmente todos tienen derecho a ejercer el voto, en aquella época esto no sucedía de esa manera, ya que solo el 5% de la población tenía esta posibilidad. Y estos eran varones libres, excluyendo así al otro 75%, que pertenecía a mujeres, extranjeros y esclavos. Al pasar el tiempo, estas limitaciones fueron desapareciendo. Los principios democráticos de libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad y bien común se fortalecieron con el cristianismo. Pero estos mismos se debilitaron constantemente en la Edad Media. En el siglo XVIII, las ideas de pensadores como Jean Dussel y Voltaire inspiraron principios democráticos como la división de poderes y la soberanía del pueblo, logrando así que muchas colonias alcanzaran su independencia. En 1789 se da la Revolución Francesa, lo que fue un fuerte impacto en lo que respecta a la democracia. En ella se ve reflejado el deseo que tenía el pueblo para garantizar el sistema democrático como un sistema público, en el que se reconocieron los derechos de la persona por igual. Todos estos sucesos han contribuido a la construcción del sistema democrático, que se maneja en la mayoría de países hoy en día. La democracia representativa es considerada como una de las formas de democracia más eficientes en sociedades de masa, es decir, un gran número de habitantes, argumentando que es una forma muy eficiente de que un número suficientemente pequeño de personas sea elegido en nombre del número mayor. Como ya mencionamos, los representantes son elegidos por el público, como en las elecciones nacionales para la legislatura nacional, y en el caso de ser elegidos también adquieren algunos poderes políticos. Casi todas las democracias occidentales modernas son tipos de democracia representativa. Por ejemplo, el Reino Unido es una monarquía constitucional, Irlanda es una república parlamentaria y Estados Unidos es una república federal. El poder de los representantes suele ser restringido por una constitución u otras medidas para equilibrar el poder representativo y evitar así que cometan actos de corrupción. Esto sería lo fundamental que tenemos que saber cuando hablamos de democracia representativa. Ahora, hablemos de la democracia deliberativa. El objetivo primordial de la democracia deliberativa es la mejora de la calidad democrática. Así pues, sus características se identifican con aquellas formas de participación que aumentan la inclusión del ciudadano en la toma de decisiones políticas, es decir, que contribuyen a su participación real y efectiva dentro de un sistema democrático. Por consiguiente, las características de la democracia deliberativa hacen referencia a las alternativas que fomenten la deliberación y la justificación pública en la toma de decisiones políticas, incrementando el crecimiento de redes de conversación política entre representantes y representados, para disminuir la distancia entre ambos. De esta manera asignamos 1. Distribuciones de democracia deliberativa. Encuestas deliberadas, días de deliberación, jurados de ciudadanos. 2. Iniciativas de administración electrónica. 3. Programas de democracia electrónica. 4. Análisis de grupo y creación de propuestas políticas. Esto es lo más importante con lo que respecta a la democracia deliberativa. Ahora, los dos tienen algo en común, y ese algo es el voto universal. Es el acto por el cual el pueblo expresa preferencia por una persona, propuesta o partido político de forma secreta. Sin esta forma de participación ciudadana, el sistema político no podría ser llamado democrático, ya que se están cometiendo muchas faltas a sus principios. Con todo esto, llegamos a la conclusión de que el sistema democrático es el sistema de gobierno más viable en la actualidad, por diversas razones, siempre y cuando sea ejercido de manera correcta y responsable, pero sobre todo sin actos de corrupción. Aunque existan casos que afectan la estructura del Estado, somos los ciudadanos los llamados a elegir responsablemente y no caer en las mentiras de los candidatos que solo buscan enriquecer sus bolsillos con el dinero del pueblo. Es hora que despertemos del letargo democrático
y pensar cuál es el país que deseamos dejar a las futuras generaciones. La democracia no está en los regalos o premios que ofrecen los distintos candidatos. Al contrario, la democracia se centra en propuestas serias y responsables que permitan el desarrollo del Ecuador, ya que nuestro país y muchos más lo que necesitan es trabajo y progreso en todas las áreas. Al momento de sufragar, pensemos en el futuro del país. Bueno, esto fue todo por el video. Secretaria, hay un señor que dice que no, usted no lo ha ayudado a conseguir grupo. Secretaria. A todos los que me han escrito yo les he dicho sobre los grupos. Aquí el apellido de él creo que es... Mire, ahí está en... Ah, no, mensaje directo me mandó. Porque aparte una persona sí me escribió, pero el último grupo en donde usted me dijo que podían entrar, que era el grupo 10, ya están completos. Y entraría, pregunté incluso en el curso si había algún grupo en el que le faltara algún integrante, pero nadie me contestó. Ahora Steven está perdido, no tiene amigos, nadie lo conoce, no tiene cómo unirse. O sea, está haciendo un drama para justificar que no ha hecho los deberes. Yo pregunté incluso en el grupo del curso para ver si había algún grupo que le faltaba algún integrante para que entrara él, pero nadie me respondió tampoco. Señor Mora Steven, cuénteme. ¿Cuál es su argumento? Dígame, ingeniero. ¿Cuál es su argumento de que no tiene grupo? Es que no he podido estar en el grupo de WhatsApp, entonces no, como no conozco a ninguno de mis compañeros, como yo soy nuevo en esta malla, vengo de la malla vieja. Y No es excusa, estamos en la quinta semana y usted recién está buscando grupo a la quinta semana. no, yo hace como 2 semanas yo le escribí a la compañera, pero ella me dijo que me iba a quedar en confirmar sobre el grupo, pero como cambié de celular, el número de ella se me perdió y entonces no pude contactarlo. Y me metí a la página móvil En todo caso, y ahí no hay ningún grupo de WhatsApp. ahorita, pero él ya perdió las primeras tareas. Él verá cómo se recupera con las siguientes tareas. ¿Ya? No es el único alumno. Siempre hay uno que no puedo, que estoy perdido. No hace las tareas. Ya mismo entramos a exámenes. Faltan creo 3 semanas y entramos a exámenes. Y ustedes recién están ingresando, que no tengo grupo, que no tengo WhatsApp. Por favor, tienen que ser un poquito más responsables. Secretaria, hágase cargo de este niño y póngale un grupo para que comience a trabajar. Cualquier grupo. Todos tienen 5. Es lo que quería saber, pero nadie me respondió. ¿Y usted no tiene el registro de todos los grupos? Lo que pasa es que de algunos, tengo entendido que algunos creo que se han retirado, no entran a clases, entonces no estaría segura de decirles de si están o no tienen grupos. Los que no entran a clases simplemente no los pongan y no les compartan la tarea. Si ustedes hacen de PowerPoint, hacen Word y exponen aquí en clase, ¿por qué van a poner a alguien que no participó? Entonces no lo ponen y no le pasan nada. Si él llega, no, pero préstame las copias, préstame los archivos para subirlos. Es la responsabilidad de ustedes que lo suban. Si no ha participado, no tiene por qué tener los archivos. Peor el video de exposición. Porque si ustedes no exponen hoy día o la clase, tienen que hacer el video, grabar video. Entonces, ¿por qué le van a dar el video al joven o a la joven que no ha trabajado? Entonces, por favor, no solapen a los compañeros la vagancia y no le den los trabajos. Así tendrán 0 porque no tendrán que subir en la asignación de exposición 2, 3, 4, 5. ¿Sí me explico? Es así de sencillo. Y ahorita, por favor, envíele a mi secretaria todos los grupos, los integrantes, cómo están, cómo han quedado. Si es que hay uno que ya saben que está retirado, pues elimínenlo. Si es que no contesta y no hace trabajo, también elimínenlo y le envía a mi secretaria para filtrar quiénes son los que realmente están trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Envíenle por interno o por el grupo de WhatsApp a mi secretaria. Mi secretaria, ahí donde haya 4 integrantes, pues agréguele a este señor
Mora Steel. ¿Ya? Bien, vamos con el segundo video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la democracia. ¿Y qué se entiende por democracia? Bueno, debemos decir que la democracia es una forma de organización social en la cual la dirección y titularidad residen en el poder del conjunto total de la sociedad. La democracia surge con el advenimiento de la formación institucional del Estado Nacional. También decir que las decisiones políticas son tomadas por el Estado y adoptadas por el pueblo a través de los mecanismos de participación, que pueden ser de forma directa o indirecta, confiriendo u otorgando legitimidad a sus representantes. Pero hay más para decir respecto a la democracia, como la definición clásica del señor Abraham Lincoln. La clásica definición de democracia de este personaje dice que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esta frase expresa los fundamentos básicos del funcionamiento de la democracia, su carácter representativo y la elección de los representantes. Las decisiones políticas buscan coordinar las acciones de los ciudadanos. También decir y agregar que esta forma de organización del Estado favorece también un tipo de convivencia entre las personas que parten por respetar las opiniones de los otros, a pesar de ser distintas a las propias, ya que cada uno de los miembros de una ciudad son iguales ante la ley y también libres. Continuemos hablando un poco más sobre la democracia, particularmente sobre sus características, comenzando con la igualdad y libertad. Bueno, se basa en los valores de igualdad y libertad. Estos valores, proclamados en la Revolución Francesa, junto con el de fraternidad, sostienen que todos los hombres son iguales ante la ley y son libres de obrar a su modo, en la medida que ello no vaya en contra de lo legal. Otra característica es la representatividad. Bueno, lo que debemos decir respecto a la representatividad es que el voto libre y secreto es el mecanismo que asegura la representación del conjunto de los ciudadanos en manos de un grupo relativamente reducido de individuos, ya que es imposible que todas las personas participen de las decisiones cotidianas que hacen al funcionamiento de un país. Otra característica que haremos mención respecto a la democracia es la constitucionalidad. Debemos decir que las democracias se apoyan en el principio de la constitucionalidad. Las democracias de hoy se articulan a partir de un texto público que garantiza los principios de la igualdad y libertad, es decir, la Constitución Nacional. Las constituciones de los países democráticos son la garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos, incluyendo todo tipo de minorías. Otro elemento que caracteriza a la democracia es la descentralización de decisiones. Bueno, debemos decir que la democracia evita los gobiernos centralizados todopoderosos. Esto lo logra descentralizando las decisiones a niveles regionales, departamentales, entre otros. Otra característica son los derechos humanos. La democracia asegura los derechos humanos básicos. Un sistema democrático siempre otorga la oportunidad de organizarse y participar plenamente en la vida política, económica y cultural de un país, y garantiza la libertad de expresión y culto. Continuemos hablando sobre la democracia directa e indirecta. Bueno, para comenzar debemos decir que la democracia directa es aquella que plantea que los representados de modo presencial deban tomar las decisiones políticas a través del voto. Lo cierto es que esto es inviable en la actualidad, ya que resulta imposible su implementación teniendo en cuenta el número de habitantes de las actuales sociedades. Continuemos hablando sobre la democracia indirecta. Bueno, debemos decir que la democracia indirecta, por el motivo anteriormente mencionado,
se adoptan la forma de democracias indirectas de toma de decisiones, es decir, a través de un cuerpo de políticos que dedican su tiempo en la formación sobre estas cuestiones de carácter profesional y que deben ser electos por los ciudadanos para poder luego participar de las decisiones políticas que afectan a la sociedad. Continuemos hablando un poco más sobre la democracia, particularmente sobre los tipos de democracias que debemos conocer. Se reconocen clásicamente tres modelos o tipos de democracias representativas. En este caso haremos mención de tres tipos de democracias, comenzando con el sistema presidencialista. Este se basa en la figura fuerte de un presidente, cabeza del poder ejecutivo, secundando por un grupo de ministros y secretarios que él elige. Otro sistema que haremos mención tiene que ver con el sistema parlamentario. En este tiene un papel central el Parlamento y las facultades del presidente están bastante restringidas. Y por último, el sistema colegiado. Es una combinación de los otros dos. El Ejecutivo está integrado por varias personas elegidas por el Parlamento y se turnan en el ejercicio de la presidencia. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. ¿Qué es la democracia y para qué sirve? ¿Vivimos en una verdadera democracia? Comunicativos. Hola, ¿qué tal? Bien, niños, ahora sí vamos a ver los grupos que van a exponer. Vamos a ver democracia 1.1 industrial. A ver, ha enviado... Profesor, Dígame. lo que pasa es que ya me enviaron a los grupos y me están diciendo que en todos los grupos trabajan. Y en todos los grupos están completos, que son 5, y solamente el grupo 3 tiene 6 integrantes. Ya, entonces hagan otro grupo de 6. No queda más. Porque todos tienen 5. Pero entonces lo meto en el grupo 10, que fue el último. Ya, métalo en el grupo 10. Ya. Compañera, ¿sí me podría dejar un mensaje en WhatsApp para que me pueda agregar en el grupo general, por favor? Ya, un ratito. Gracias. Bien, vamos al grupo 6 que está aquí. Vamos a ver quién está por aquí. Grupo 7 también. Veamos grupo 7, grupo 6. Vamos a ver descargas. González, Guillén, Pincay, Reyes y Apolo. Bien, comiencen. Comenzamos. ¿Qué pasó? González, Guillén, Pincay, Reyes, Apolo.
Presente, profesor. Ya vamos a comenzar la exposición. Bueno, buenos días compañeros, profesores. Somos el grupo 6. Vamos a hablarles sobre el origen y significado de la democracia. Perdón, me prendió la cámara. Hablando de lo que es el significado de la democracia, el término democracia se deriva de dos palabras, que es palabras griegas. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Entonces, etimológicamente hablando, democracia significa gobierno del pueblo, es decir, un gobierno ejercido y controlado por el conjunto del pueblo. La democracia tuvo su origen en Grecia antigua, especialmente en la polis de Atenas, entre los siglos 7 y 4 a.C. El órgano máximo del gobierno de la polis es la asamblea, integrada por todos los ciudadanos libres. Claro que en este entonces los esclavos y las mujeres no tenían el derecho a votar o estar presentes, así que como era un grupo más reducido de personas, podían reunirse en las plazas para hacer las juntas y hablar sobre temas políticos. En lo que es la burguesía de los países europeos del siglo XVIII, tomaron un modelo opuesto a lo que eran la utopía democrática de Grecia. Actualmente, la democracia implica una serie de condiciones mínimas que permiten un acceso democrático a la toma de decisiones. Algunas de estas condiciones son la primacía de decisiones de la mayoría y el respeto de los derechos de las minorías, reconocimiento de los derechos de todas las personas, pensar diferente y expresar un acuerdo con sus conveniencias. También tenemos la realización de elecciones periódicas, competitivas, libres y transparentes, que se dan mediante un voto, el cual es personal y secreto. Así se garantía la pertenencia pacífica a través del diálogo, la negociación entre las ideas de los grupos que se disputan el acceso al gobierno. También tenemos la distribución del poder, que permite que las autoridades controlen manualmente y garantía de canales de expresión, fiscalización y aparte del pueblo. La democracia también es una construcción. Todos los ciudadanos tienen derecho a la participación política, pero no todos tienen la igualdad de oportunidades para opinar o ya sea para participar. La democracia es una construcción que no se hace entre todos, solo existe si se integra el estilo de vida que incluye el autoritarismo en todas sus formas. Ahorita vamos a pasar con unas preguntas sobre lo que es la democracia. Bueno, dentro de las preguntas tenemos en resumen es dónde y cuándo nació la democracia. Es la diapositiva anterior. Ya, gracias. La democracia nació en Atenas entre los siglos 5 y 6 a.C., la cual fue fundada por los jonios en el centro de Grecia. Esta zona era llamada Ática, la cual era pobre con escasas cosechas, por lo que no fue de interés para pueblos invasores. La leyenda se le atribuye a Teseo, que es el legendario que venció al Minotauro de Creta al haber logrado en el siglo 8 a.C. la supremacía de Atenas por sobre el resto de las ciudades del Ática. Ahora, ¿cuál fue su evolución política? Esa evolución inicia desde el siglo 8 a.C., desde el siglo 5 hasta el 8 a.C., desde una oligarquía, gobierno de pocos, en el cual hacia una democracia que es lo que vendría a significar a partir del griego la palabra democracia.
En un principio, esto era gobernado por un rey, quien dirigía los asuntos tanto políticos como militares, los cuales eran asistidos por el Areópago, consejo de nobles con amplios poderes, especialmente en la justicia. Estas instituciones solo representaban los intereses de las clases privilegiadas, y esto provocaba constantes rebeliones populares. Algunos nobles pensaron que era mejor ceder algo antes que perderlo todo y encararon una serie de reformas. El primero en ceder fue Dracón, quien en 621 a.C. elaboró el primer código de leyes escritas de Atenas. Otro miembro de la nobleza, Solón, realizó grandes reformas en el siglo VI a.C. Suprimió la esclavitud por deudas, dividió a los ciudadanos atenienses en 4 grupos según su riqueza, sin tener en cuenta su origen familiar, y creó nuevas instituciones. Luego tenemos cómo participaban los ciudadanos en el gobierno. Esto se da con Clístenes en el 510 a.C., el cual le dio a Atenas su organización política definitiva, lo cual lo dividió en el Areópago, compuesto por 3 miembros, que era el arcontado, el integrado por 10 arcontes que se dedicaban a funciones administrativas y dirigían el ejército, el Consejo de la Bulé o de los 500, que redactaba las leyes, controlaba a los magistrados y se encargaba de la política exterior. La Asamblea Popular o Eclesía, esta estaba integrada por todos los ciudadanos atenienses mayores de 20 años, es decir, los propietarios reunidos en el Ágora proponían las leyes que, una vez redactadas por la Bulé, volvían a la Asamblea para su aprobación. Luego está lo que viene a ser el Tribunal de la Eliasta, el cual estaba compuesto por 6.600 ciudadanos mayores de 30 años, los cuales duraban 1 año en su cargo y se encargaban de administrar la justicia. ¿Por qué el siglo V a.C. se lo llamó el siglo de Pericles? En el siglo V a.C., Atenas vivió su mayor esplendor, el cual fue lleno de arte, cultura y filosofía. Estos florecían en medio de una sociedad políticamente democrática. En el siglo V adquiere gran importancia la Junta de Generales, una institución política militar que ejercía tareas ejecutivas y tenía gran influencia en la asamblea. Pericles fue nombrado presidente de esta junta y durante sus 30 años de gobierno, los cuales fueron desde 461 hasta el 429, fomentó la realización de grandes obras públicas, el mejoramiento de la calidad de vida de los atenienses y dio un gran impulso a la democracia y a todas las manifestaciones artísticas y culturales. Ahora nos preguntamos si la democracia era para todos, y la respuesta es no, la cual solo participaban en la toma de decisiones los ciudadanos atenienses, y para ser ciudadano era necesario ser varón y ser libre. Durante el gobierno de Pericles se exigía además ser hijo de madre y padre ateniense. A pesar del espíritu democrático de la vida ateniense, se mantuvo la esclavitud de unas 200.000 personas que realizaban la mayoría de las tareas productivas de Atenas. Estos podían ser griegos o extranjeros y en su mayoría eran propiedad de particulares que los consideraban tipo objetos, sin ningún tipo de derechos ni social ni político. Lo cual viene a la siguiente pregunta, era que si solamente era Atenas o como tal era toda la Grecia era democrática. Y la respuesta vuelve a ser no. Y esto fue porque una de las causas de la guerra de Peloponeso, porque Atenas había crecido económicamente hasta controlar prácticamente todo el comercio de esa zona del Mediterráneo. Ya, ahora esto perjudicaba a otras ciudades comerciales griegas, como lo eran Corinto o Megra, que pidieron ayuda a Esparta, tradicionalmente enemiga de Atenas, por causas políticas. Mientras Esparta era partidaria de la oligarquía, gobierno de pocos, Atenas favorecía la democracia, el cual era el gobierno del pueblo. Así se desató esta guerra entre griegos, que duró desde el año 431 a.C. hasta la victoria final de los espartanos, que fue en el 404 a.C. Y tenemos otra pregunta, la cual era ¿qué pasaba con las mujeres? Que es la siguiente diapositiva. Era el ¿qué pasaba con las mujeres? A las mujeres no les estaba permitido participar en política ni ningún tipo de decisión. Tampoco en una decisión social. Los griegos, como muchos todavía hoy, pensaban que el gobierno era cosa solamente de hombres y pretendían relegar a las chicas o a las mujeres al rincón del telar y las cacerolas, es decir, solamente en casa y atender a sus maridos.
pero las griegas se hacían oír a través de sus maridos o contratando oradores en la eclesía, que era para lo que esta les ayudaba. Bueno, yo voy a hablar sobre la democracia moderna. ¿Qué es la democracia moderna? ¿Dónde se evolucionó? La democracia moderna evolucionó en Europa y Norteamérica como una reacción en el abuso de poder por reyes y duques. Este proceso duraba algunos cientos e incluso revoluciones, guerras civiles y periodos de la anarquía en la mayoría de los países. Las revoluciones casi siempre llevaron a la anarquía en vez de la libertad. Al contrario de las revoluciones, eran lentas, duraban una generación o más, pero establecieron sistemas políticos estables. Ahora se va a hablar sobre las características de los elementos. Que sigue mi compañero. Profe, puede cambiar de diapositiva. La otra. Ya. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los elementos y las características que tiene la democracia moderna hoy en día. Uno de los principales elementos que constituye la democracia moderna hoy en día es que tiene una constitución que define los derechos y deberes básicos de los ciudadanos, de las funciones del Estado y procedimiento de decisiones en la política. Otro punto que podemos tener en cuenta es la separación de poderes entre el Parlamento y el gobierno y los tribunales. Otro punto también podría ser los derechos de igualdad y la abolición de la esclavitud y de los privilegios que tienen los ciudadanos al momento de votar. Ahora les voy a poner acerca de las características de la democracia. Una de las principales características y más distintivas de esto es en la existencia de una estructura institucional y administrativa pública. También tienen dos ideas principales, que son la idea en un poder legítimo que no tiene que fundarse ni operar sin incorporar la voluntad popular. Y la segunda idea podría ser, la segunda idea es que el poder legítimo en ningún caso es absoluto y tiene como límite los derechos de los ciudadanos. A continuación, mi compañero les va a exponer los procesos democráticos. Los procesos democráticos. La democracia es un proceso político que se origina en el siglo V a.C. en la antigua Grecia y pasa a ser forma de los gobiernos predominantes en la era moderna. Esta ocasión daré un ejemplo de Honduras, ya que la democracia aquí existe desde su independencia de España, que fue en 1821, donde se establece que todos los hombres son libres sin importar la raza, se elimina la esclavitud y todos los ciudadanos mayores de edad ya ejercen el voto. Sin embargo, la democracia tiene algunas interrupciones con la corrupción. Características del proceso democrático. Como dije, el proceso democrático es un tema que la corrupción influye mucho en ello. Como el desvío de servicios, que los empleados en vez de ir a lugares donde deberían ir, se dedican a trabajos partidarios, la creación de empleos inexistentes, conocidas como plazas fantasmas, la compra de votos para elecciones, con lo que ganan ilegalmente. Esta compra se la realiza a grupos organizados que se alquilan para ayudar a ganar un partido, defraudación de la administración pública en algún gobierno, y participación en tráfico y servicios ilícitos. Otro ejemplo también es cuando alguien va a hacer un partido político y es poco regulado y casi nada el proceso político y de dónde sacan los fondos para financiar su campaña. Generalmente se usa un financiamiento ilegal que proviene de crimen organizado, o sea, los cárteles compran influencias, generan muchos conflictos, desarticulan partidos y se pierde la credibilidad en algunos partidos políticos. Gracias.
Bien, veamos el siguiente grupo. Ya, la asistencia, los que llegaron tarde y me escribieron ahorita, eso más tarde si es que nos alcanza el tiempo. Déjenme terminar con las exposiciones y luego hacer el resumen. ¿Quién nos manda a llegar tarde? Dele. Democracia. Realmente ni mujeres ni esclavos. Por lo tanto, una cantidad de ciudadanos podían reunirse en algunos asuntos de comunidad. Ahora, después, con occidentales en el siglo XIX, de la democracia ateniense, un modelo que primaba en el contenido los privilegios políticos de un gobierno cuyo discutían las decisiones de la vez. Niña, un ratito, parece que tiene problemas en la conexión de internet y no se le ha escuchado nada. Entonces, revise ahorita la conexión y vuelva a comenzar porque no se le entendió nada. Al menos yo no le entendí nada. Está bien, ingeniero. Dele. Voy a poner esta barra donde yo tengo, lo veo ustedes, lo voy a poner arriba para que puedan ver. Traten de no en las diapositivas, no cargarlas. Es demasiado. Aquí saldrían 3 diapositivas tranquilamente, o por lo menos 2. Pero han hecho una sola diapositiva para poner todo ahí. Es hasta molestoso leer tanto acumulado ahí en la diapositiva. Aquí salen 4 tranquilamente y muy bonitas 4 diapositivas. De 3 a 4. ¿Escucha mejor o no? No, sigue teniendo problemas del audio o del internet. Asumo que es el internet más que el audio. Si no, un compañero que la reemplace porque tiene problemas la compañera con el internet. Me copia, me confirma el grupo. ¿Tiene algún compañero que la reemplace porque tiene problemas con el internet? Sí, profesor, yo. Dele. Estábamos tratando sobre lo que es el origen y el significado de la palabra democracia. La democracia es la forma de gobierno del Estado donde el poder es el ejercicio por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. De ahí tenemos lo que es que la democracia es el gobierno del pueblo. En términos de democracia proviene de los antiguos griegos, quienes establecieron una forma directa de gobierno en Atenas. Todos los hombres adultos se reunían para discutir diferentes temas y votaban levantando las manos. Los esclavos y las mujeres no tenían derecho al voto. Sin embargo, esta forma de gobierno requiere mucho tiempo y resulta prácticamente imposible reunir a todo el mundo cada vez que se tenía que tomar una decisión. Las características de una democracia. Las siguientes características son el respeto por los derechos humanos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas, la libertad individual, la libertad para la asociación de la
la asociación y la beligerancia política, presencia de múltiples partidos políticos, distribución del poder en diferentes actores sociales, sufragio universal, libre y secreto, representatividad, alternancia en el poder, libertad de prensa y opinión, igualdad ante la ley. La limitación en el poder de los gobernantes, apego al Estado de Derecho consagrado en una Constitución, Carta Magna o Ley Suprema, puede adaptarse a diferentes modalidades de organización gubernamental, como por ejemplo el sistema republicano, en el que el liderazgo recae sobre un presidente. Las monarquías parlamentarias, en las que existe la figura del primer ministro con atribuciones semejantes a la del presidente. Bueno, ahí seguía mi tema, lo que era democracia moderna. ¿Podría por favor ayudarme con la siguiente diapositiva, por favor? Claro, ahí va. Gracias. Ya, listo. Gracias. En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada regla de la mayoría. Es decir, el derecho de la mayoría es que se adopte su posición cuando existen diversas propuestas. Ello ha llevado a que sea un lugar de la cultura popular para asimilar la democracia con decisión mayorista. El término democracia viene del idioma griego que significa el gobierno por la gente. Generalmente la democracia se contrasta con la monarquía, que es el gobierno por un rey o reina o un emperador. La aristocracia, el gobierno por nobles. La oligarquía, el gobierno de unos pocos. La teocracia, el gobierno de las democracias modernas. Ante todo, estas repúblicas antiguas fueron basadas en la esclavitud y no todos los ciudadanos tenían el derecho igual a votar. También tenemos los elementos claves de una democracia y son la Constitución, la separación de poderes, los derechos igualitarios y el derecho igual al voto. La Constitución se define los derechos y los deberes básicos de los ciudadanos, las funciones del Estado y los procedimientos de decisiones de la política. Separación de poderes es el Parlamento, el gobierno y los tribunales. Los derechos igualitarios, la abolición de la esclavitud y de los privilegios. Derecho igual al voto, una persona o un voto. La democracia moderna evolucionó en Europa y en Norteamérica como una reacción en el abuso del poder por reyes y duques. En este proceso duraba algunos cientos de años, e incluso revoluciones, guerras civiles y periodos de la anarquía en la mayoría de los países. Las revoluciones casi siempre llegaron a la anarquía en la libertad. Al contrario, las evoluciones lentas durante una generación o más que establecieron los sistemas políticos y estables. Muchas gracias. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre los tipos de democracia. Democracia indirecta. La democracia indirecta es el modelo original de la democracia, practicado por los atenienses en la antigüedad. Se dice que existe una democracia directa o pura, cuando son los mismos ciudadanos, sin intermediación de representantes, participan directamente en la toma de decisiones de carácter político. Democracia representativa o indirecta. La democracia representativa, también llamada indirecta, es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes elegidos mediante el voto en elecciones libres y periodísticas. Democracia participativa. La democracia participativa es un modelo de organización político que pretende otorgar a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter político mediante mecanismos adicionales al voto. Democracia constitucionales. La mayoría de las democracias, aunque no todas ellas se basan en una constitución escrita o una ley suprema que sirve de guía para los legisladores y las leyes que aprueban. Las constituciones escritas también sirven como una garantía para los ciudadanos de que el gobierno
está obligado a actuar de una forma determinada a reconocer los ciertos derechos. Y ya, gracias. A continuación seguiré con parte de la democracia moderna, que serían los elementos claves de una democracia moderna. Pero antes, la democracia moderna, las democracias reales suelen ser complejos mecanismos articulados con múltiples reglas de participación en procesos de deliberación, toma de decisiones en los que el poder se divide constitucionalmente o estatutariamente en múltiples funciones y ámbitos territoriales. Estas se establece una variedad de sistemas de control, contrapesos y limitaciones que llevan a la conformación de distintos tipos de mayorías, a la prevención de ámbitos básicos para las minorías y a garantizar los derechos humanos de los individuos y grupos sociales. Ahora, los elementos claves de una democracia serían la Constitución, que define los derechos y los deberes básicos de los ciudadanos, las funciones del Estado y los procedimientos de decisiones en la política. La separación de poderes, que separa el Parlamento, el gobierno y los tribunales. Los derechos igualitarios, como la abolición de la esclavitud y de los privilegiados. Y el derecho igual de voto, en el que una persona equivaldría a un solo voto. A continuación, los procesos democráticos. Los cambios políticos adentrados en el siglo XXI aceleraron debido a los avances espectaculares de la ciencia y la tecnología, especialmente en la comunicación, todo lo cual repercute en la práctica política. La violencia parece generalizarse y de ahí la tendencia a acelerar la espiral armamentística con fines geopolíticos, pero de raíces económicas, siendo consciente de los peligros que esta situación mundial representa para la paz y el bienestar de los pueblos, sabiendo que nuestra prioridad debe ser la de promover los procesos democráticos de inspiración popular como respuesta al actual contexto de polarización. Un ejemplo es lo que sucedía en Europa, lo que sucede en Europa, específicamente en España, que vive la mayor crisis de su historia después del fin de la tiranía franquista. No así lo que pasa en el centro de Europa, donde el fascismo se incrementó peligrosamente y la xenofobia tiende a sentarse en el poder en Italia y en Polonia. O por no decir en Estados Unidos, donde Trump en campañas políticas daba muestras de una deshumanización con los inmigrantes que no se veía desde los tiempos de la Alemania nazi. Los pueblos de América han vivido un estado de violencia que no se podrá recuperar sino hasta que se logre una salida pacífica basada en un compromiso político de largo alcance, que ponga bases sólidas de las instituciones democráticas, y para ello lo primero que se requiere son actores locales que se sienten a negociar sin presión de fuera y sin otro objetivo que buscar una paz justa y estable para todos, y que haga posible un mayor bienestar de sus pueblos y la plena soberanía de sus decisiones y en el disfrute de sus recursos naturales. A continuación, mi compañero. Bueno, buenos días. Yo voy a dar los procesos democráticos, pero en Ecuador. Tras la caída definitiva de José María Velasco Ibarra, se instauró el régimen militar dictatorial del general Guillermo Rodríguez Lara, a partir del 15 de febrero de 1972. Al finalizar el gobierno, de facto Rodríguez Lara asumió el control del Estado una junta militar denominada Consejo Supremo de Gobierno, desde el 11 de enero de 1976, que se estableció con el objetivo de devolver el poder político a los civiles, teniendo previamente una etapa de transición. El Consejo Supremo de Gobierno tomó una política represiva en contra de varias protestas civiles. La comunidad internacional presionó al gobierno militar para que viabilice el retorno a la democracia, con lo cual
se designaron 3 comisiones jurídicas. La primera, con la misión de redactar un nuevo texto constitucional. La segunda, con el objetivo de plantear reformas a la Constitución de 1945. La tercera, para que reestructure el sistema de partidos. Se decretó la ley de referéndum y posteriormente se creó el Tribunal Supremo del Referéndum, y posteriormente se creó el Tribunal Supremo del Referéndum, el cual convocó el 15 de enero de 1978 una consulta popular para que el pueblo decida entre el nuevo texto constitucional o la reforma de la Constitución de 1945. Los resultados oficiales determinaron que la opción A, correspondiente al nuevo texto constitucional, ganó un apoyo del 43% frente al 32% de apoyo hacia la opción B. La Junta Militar decretó que el nuevo texto constitucional entraría en vigor el mismo día de posesión del futuro presidente de la República. También se decretó la Ley de Elecciones, redactada por la Comisión Jurídica de Civiles que nombró la dictadura. En dicha ley se impidió participar en las elecciones a los políticos José María Velasco Ibarra, Carlos Julio Arosemena Monroy y Isaac Bucarán, presidente de la República el 10 de agosto de 1979. Y el mismo día entró en vigor la Constitución aprobada en el referéndum el año pasado. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Ah, terminó? Bien. Vamos con el resumen. Bien, básicamente, ¿qué es democracia? Ya lo hemos escuchado algunas veces. Democracia viene del griego democratía, que se compone de 2 vocablos, pueblo, que significa demos, y crase, o kratos, que significa poder, el poder del pueblo. Que eso es lo que teóricamente se dice, y siempre escucharán a todos los políticos hablar que sí, que el poder del pueblo, el pueblo, el pueblo, el poder, pero a la larga, cuando llegan a los gobiernos, no gobierna el pueblo, sino que gobiernan los que lo apoyaron, el grupo de poder que lo ayudó a llegar al poder, los banqueros o los empresarios, y muy pocas veces gobierna el pueblo. La democracia es una forma de gobierno del Estado en donde el poder es ejercido por el pueblo. En teoría, es el pueblo que ejerce el poder en una democracia. Ya veremos que no es siempre así, porque siempre hay políticos que se dicen o se autonombran representar al pueblo cuando no es así. ¿Ok? Mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Origen de la democracia. Tiene su origen en Atenas, en la ciudad de Atenas, entre los siglos VI y IV antes de Cristo. El órgano máximo de gobierno de la polis es la asamblea, que hasta nuestros días tenemos asambleas. Pero en esa época, como había poca gente, pocas personas, y mucho más porque las mujeres y los esclavos no eran ciudadanos, se permitía que haya grandes asambleas con 50, con 100, con 200 personas, porque no habían tantos ciudadanos reconocidos para que tomen la decisión. Entonces, en una asamblea grande votaban, pues, y se tomaba lo que se decidía la mayoría. Es como, por ejemplo, en una organización en donde vivo, hay reuniones, asambleas cada semana o cada quincena, y entonces ahí se toman decisiones sobre la ciudadela, sobre la organización. Y en todo caso, somos menos personas, son pocas familias y se pueden reunir. Pero a nivel de ciudad o a nivel de región o de país, ya no se puede, porque hay tantas personas que tienen que obligatoriamente optarse por lo que se llama la democracia representativa, que es cuando elegimos un representante. Nosotros no podemos, los 17 millones de ecuatorianos, decidir sobre las leyes en la asamblea.
¿Qué hacemos? Elegimos, decidimos a quiénes le damos permiso a que nos representen en la asamblea. ¿Qué partido político o qué diputado o qué asambleísta va a llegar a la asamblea? Y llegando a la asamblea, pues serán nuestros representantes, los que mejor consideremos que nos representen. Y ellos tomarán la decisión porque no pueden estar consultando o hacer consultas populares a cada rato para 17, 18, 19 millones de ecuatorianos que decidamos qué es lo que se va a hacer. Por eso están nuestros representantes. Eso se llama democracia participativa, representativa, cuando están nuestros representantes. El órgano máximo del gobierno es la poli, la asamblea, integrada por los ciudadanos libres. La cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y los esclavos no participan permitían que los ciudadanos pudieran reunirse en la plaza pública a discutir los asuntos. Claro, cuando son pocos habitantes, por ejemplo, si fuera un pueblo, se puede hacer en la plaza mayor una reunión, una asamblea, pero ya cuando va creciendo la población, pues se tiene que elegir representantes obligatoriamente. Actualmente la democracia implica una serie de condiciones mínimas que permiten el acceso democrático a la toma de decisiones. Algunas de ellas son primacía de la decisión de la mayoría respecto a los derechos de las minorías. Por supuesto, no porque gane la mayoría es que ya la minoría no sirve. Porque aquí ganó la derecha, la izquierda, los correístas ya no sirve, están acabados. En Perú ha ganado la izquierda y no por eso la derecha ya está acabada. En Perú se ganó con poco voto, pero ganó la izquierda. Que la derecha cuando a veces no reconoce la pérdida dice fraude. Así lo hizo Donald Trump, que hasta ahora aprueba el fraude. Así lo hizo Lazo, que hasta ahora aprueba el fraude de 2017. Nunca aprobó que hubo fraude. Y así lo está haciendo Fujimori, que todavía no prueba que hay fraude. Lamentablemente nuestras democracias no son lo suficientemente maduras, e inclusive Estados Unidos con Trump, con toda la madurez que se pensaba que tenía esa sociedad, igual declaró un fraude que no hubo o no existió o por lo menos no se probó. En todo caso, son parte de nuestra democracia y la inmadurez de las mismas. La primacía de la mayoría, lo que decide la mayoría es lo que se tiene que dar, indistintamente de los que perdieron. La mayoría escogió el liberalismo, pues eso es lo que vamos a tener estos 4 años. La mayoría escogió socialismo o comunismo en Perú, pues eso es lo que va a tener Perú en estos 4 años o 5 años, porque son allá. Eso es lo que dice la mayoría, pero respetando obviamente los derechos de las minorías o de los que perdieron. Reconocimiento del derecho a toda persona a pensar diferente. Todos podemos pensar diferente. Usted puede ser de izquierda, usted puede ser de derecha, puede ser neoliberal, puede ser socialista, puede ser comunista, puede ser apolítico, declararse apolítico. Es su libertad. Nadie lo puede obligar ni presionar, y peor, lo puede insultar por su pensamiento político. Esas personas que insultan, que te dicen borrego, te dicen burro, son personas que no aprenden a respetar que otra persona piense distinto y no soportan que alguien piense distinto a lo que ellos piensan. Quieren imponer con fuerza de insultos sus odios personales o sus ideas personales. ¿Ok? Toda persona es diferente, está libre de pensar diferente y de expresarse de acuerdo a sus convicciones. Realización de elecciones periódicas competitivas, libres, transparentes, con voto personal, como ya tuvimos, secreto, informado, para que el pueblo decida por quiénes son sus gobernantes. Si el pueblo se equivoca, pues bueno, pues el pueblo es el que elige, se equivoca. Si el pueblo es manipulado, pues, ¿qué se puede hacer? Si los medios de comunicación manipulan, pues ya es el pueblo que se deja manipular. Pues la decisión ya está tomada y deben ser aceptadas por todos los ecuatorianos. Garantía de competencia pacífica a través del diálogo, negociación de las ideas y de los grupos que disputan el acceso al gobierno. Claro, es que el problema es que a veces no se ve una disputa de ideas. ¿Qué es lo que se disputa? ¿Quién es más corrupto? ¿Que tú eres corrupto? ¿Que a ti te auspició el ENM de la guerrilla? Pasaron 3 meses y nunca ha habido auspicio. Pero sí se miente para que la gente vote, no porque yo soy mejor. Vota por mí porque el otro es peor. Porque el otro es corrupto, porque el otro los pisa la guerrilla, porque el otro es comunista. Vota por mí por eso. No porque yo soy bueno, porque soy inteligente, porque voy a hacer buenas cosas, porque voy a hacer obras. No, por eso no. Lo que importa es que el otro no llegue. Lamentablemente a ese punto hemos llegado en la política,
es increíble. Inclusive políticos en TikTok que se la pasan convenciendo a los jóvenes, pero lo que tiene que hacer un político es gobernar para todos. Bien, garantía de competencia pacífica, ya hablé de eso. Distribución del poder que permita a las autoridades controlen permanentemente. Sí, se habla de la alternancia y se habla de que haya libertad que permite que las autoridades se controlen. O sea, que haya de un grupo de autoridades, de otro grupo también autoridades, para que entre ellos no se controlen. Y garantía de canales de expresión y fiscalización por parte del pueblo. Por eso yo estoy en contra de que eliminen el Consejo de Participación, porque es una parte del pueblo que puede estar controlando las demás funciones del Estado. Elementos clave de una democracia moderna son una constitución, por supuesto. Tuvimos una constitución en el 98, neoliberal, que duró hasta el 2008, en que se creó una constitución socialista, que es la que está actualmente vigente. Tiene alrededor de 12 años. Va para 13 años ya esta constitución que en su momento fue aprobada por un plebiscito por la mayoría de ecuatorianos. La separación de poderes entre parlamento, gobierno y tribunales. Se supone que los poderes del Estado deben estar separados, deben ser independientes y no deben depender uno de otro ni financieramente, ni administrativamente, ni políticamente. Los derechos son iguales, se abole la abolición de la esclavitud y los privilegios, no privilegios para un grupo de personas, un grupo político o un grupo económico, y el derecho igual al voto, una persona un voto, que todas las personas tenemos derecho al voto. Si usted no quiere votar es otra cosa, pero si usted quiere votar es su derecho y puede votar nulo, puede votar por A, por B, por C, por D o puede votar en blanco. Son todas sus alternativas para ejercer el voto en su libertad. Proceso democrático, los cambios aceleran debido a las expectativas de la ciencia, espectaculares de la ciencia y la tecnología. Sí, ahora tenemos inclusive hasta el voto electrónico. Aquí en el país no se da porque imagínense, sin haber voto electrónico, aquí en Ecuador en 2017 se dijo fraude, porque hubo un apagón, ya se dijo fraude. Es imposible que un apagón haya fraude porque en la sala y en donde están los votos y en las mesas, en el conteo, había representantes de las dos listas. Entonces, si hay representantes de las dos listas, que se haya la luz no significa que sea fraude necesariamente. Entonces nunca se probó el fraude, pero se dijo fraude. En Perú llevan días, ya van a cumplir un mes de que se hizo la elección, no proclaman ganador porque supuestamente uno de los candidatos dice fraude. Entonces no hay una madurez. En Estados Unidos, con toda la madurez que se tiene, que se dice que tiene, o se piensa que tiene, Trump dijo fraude. ¿Y fraude en dónde? En el correo, porque se votó por correo, se vota electrónicamente, o se vota por correo, o se vota presencial. O sea, allá se dijo que había fraude. Imagínense si aquí hacemos el voto por correo. ¿Qué podría pasar con los políticos irresponsables que tenemos sacando a la gente a las calles? Porque ya pasó en 2017. Sacaron a la gente a las calles a reclamar un supuesto fraude. La gente indignada, llena de odio. Porque lo que saben es meter el odio a la gente. Entonces imagínense que el voto electrónico, que es cuando uno llega, hay una máquina, están los candidatos, uno aprieta tac y vota por alguien. Imagínense que digan también fraude, que hay que investigar, hay que revisar el software, que vino un hacker ruso que metió la mano y por eso ha ganado. O sea, es increíble el retraso que tenemos con otros países que ya se da el voto electrónico, porque nosotros no somos lo suficientemente maduros para poder tener un sistema más moderno de elecciones. Hay demasiada responsabilidad de todos nosotros y de los políticos más que nada y de la prensa que no se comunica lo que realmente ocurre. Los pueblos de Norteamérica viven en estado de violencia que no podrá ser superada si no se logra una salida pacífica basada en el compromiso político a lo largo del alcance de las bases sólidas de la institución democrática. Para ello, primero se requiere que los actores locales se sienten a negociar sin presión de afuera y por el objetivo de buscar paz justa y estable. Es difícil que las tendencias políticas se sienten a conversar porque siempre hay influencia de afuera. Si eres neoliberal o derecha, te influye Estados Unidos. Si eres de izquierda o socialista, te influye Rusia o China.
Entonces siempre hay esa pelea de las potencias que se traslada aquí. Entonces se politiza todo. Se politiza todo. ¿Se acuerdan hace unos pocos años que sí que estamos vendidos a los chinos, que la Galápagos la vendimos a los chinos? Han pasado ya 5 años y todavía las Galápagos siguen siendo ecuatorianas. Pero decían que las Galápagos las habían vendido los chinos al gobierno de Correa. Es increíble cómo fomentan el odio y lamentablemente nosotros todavía no aprendemos a discernir eso y les creemos todavía a los que fomentan el odio, a los que solo quieren ganar porque odien al otro candidato y no por sus propias propuestas. Es increíble. Debemos votar por alguien que proponga algo que nos vaya a servir. No por alguien que es bonito en TikTok, no por alguien que hace muecas o hace payasadas en TikTok o en las redes, o se pasea como Herba que se paseaba en un monopatín en TikTok. Ay, qué lindo, ya votemos por él. O sea, es increíble a qué se ha reducido la elección, porque no analizamos por quién votar, solo porque nos cae bien. Por eso es que tenemos de asambleístas, de concejales o de políticos, tenemos a representantes de la prensa, tenemos a presentadores de televisión, modelos, cantantes, hemos tenido cantantes. ¿Por qué? Porque somos muy superficiales al momento de votar y no votamos por una persona preparada, votamos por la que nos cae bien, o la que la conocemos o nos simpatiza, es que la vemos en televisión, es que si es buena en televisión en las novelas debe ser buena en todo. No necesariamente. Y lo que pasa es que caemos en el monopolio de los partidos políticos que precisamente ponen de candidato a personas de la prensa para ellos seguir manteniendo el poder, para que capte gente y vote. Y para gastar menos, porque ¿por qué los ponen? Porque son conocidos. Ya no tienes que gastar mucho en publicidad porque ya son conocidos, ya los conoces, ya los has visto en televisión varios años. Y cuando llegan en campaña, llegan a los barrios, son los primeros en aparecer porque son los que los quieren. Hola, ¿qué fue que hay? Y viene el selfie y la foto. Y detrás vienen todos los otros candidatos que ellos mismos ponen, que no son conocidos, pero que los viene a presentar el que sí es conocido. Y es una punta de lanza para poder entrar en los barrios. Así son las estrategias políticas, lamentablemente, porque la gente no aprende a votar y sigue votando por las caras bonitas, sigue votando por modelos, sigue votando por cantantes, sigue votando por personas que lo ven en la televisión y no vota por personas preparadas. Ah, no, es que está en la televisión, pero sí es preparado. Pero es uno de 50 casos que no son preparados. Entonces es lamentable. O votamos por futbolistas. Eso también era que porque nos dieron los logros, sí, está bien. Ya mismo vamos a votar por Carapaz. O vamos a votar por Jefferson Pérez. O sea, es que no necesariamente el que sea deportista exitoso nos va a dar un buen político. Yo pienso, y modesta parte esa es mi opinión, que debería haber una escuela de políticos. Creo que hay una escuela de diplomacia, pero debería obligarse que para ser candidato apruebes un curso de diplomacia de unos 6 meses. Unos 6 meses es un curso de ética, tanto que hablamos de la corrupción, que es la corrupción, que es que este gobierno es corrupto. ¿Y qué hacemos para cambiar la corrupción? En las escuelas no hay ética. Cuando yo era pequeño me acuerdo que teníamos una materia que se llama higiene, sociedad, higiene y ética, algo así. Y también teníamos relaciones humanas y también teníamos otra que había como 3. El tercero no me acuerdo el nombre, que hablaba de los valores humanos, algo así, valores y relaciones humanas, algo así. Pero ya no hay. Debería haber en la universidad. Acá hay una materia que se llama ética y comportamiento organizacional, pero es porque la han juntado. Y una unidad es de ética y 3 unidades son de comportamiento organizacional. Entonces, ¿hasta qué punto en una unidad que se ve en un mes es dable para la ética? Y estamos en contra de la corrupción. Deberíamos dar bastante énfasis en educar a la población en los valores éticos. Los valores éticos. Nos quejamos de que escuchan reggaetón, de que escuchan... Pero no hay pues esa... A mis padres y a mis abuelos, sí los educaban así. Y los educaban desde casa. Los valores éticos.
los valores morales. Pero ahora no se ve eso ahí. Se ve los antivalores, se ve violencia en la televisión, se ve las novelas de narcos, se ven las novelas de ladrones. Vemos, aunque yo sí la he visto, que es una buena película, vemos La Casa de Papel. Pero son ladrones los que están robando ahí. Y eso es lo que vemos. Y eso es lo que ven los niños. Y pueden pensar que eso es la realidad y que eso está bien. Y no necesariamente está bien. No está bien. Cuando ya sabemos discernir, somos adultos, sabemos discernir entre lo que es bueno y malo, ahí sí podemos ver ese tipo de cosas. Pero cuando no sabes todavía, o cuando estás buscando recién una identidad, no es factible que estemos viendo esas cosas. Bueno, hasta ahí el resumen. ¿Alguna pregunta, niños? Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Es que tengo una pregunta sobre las calificaciones de las exposiciones de la primera que hicimos, del grupo 10. Hay algunos que tienen de mis compañeros la calificación y algunos que no, y todas expusimos. A ver, en lo que es exposición, la exposición, el valor de la exposición, eso es aparte, eso es en Zoom. Y eso se los pongo ya cuando al final es promedio. Yo ahí les voy a mostrar qué nota les puse por exponer. De ahí la exposición. O sea, pero no... Bien. ¿Cuánto tienen en Moodle? Disculpe, no todos los... disculpe, un ratito. No todos los... O sea, no todos le han subido las notas de la exposición, solamente unos cuantos. No, a todos le he calificado. Sí, pero solamente a unos como 2 compañeros y a los demás no nos sale cuando todos hicimos la exposición, por eso es que no, 8 no sale. 8 porque... Ya, si le he puesto 8, no es porque no haya expuesto, es porque el archivo que está enviando no está suficientemente sustentado. Y yo creo que le he puesto 8 no en la exposición, le he puesto 8 es en el contenido. ¿Sí me explico? Pero a los que no nos sale nota, disculpe, ingeniero. Si no le sale nota es porque no subió los archivos. Pero es que esa era la primera exposición, ingeniero. Entonces, como no sabíamos, estamos en ese lazo de... No me venga a decir, pues, que no sabía. O sea, me está diciendo como que yo no le he puesto nota, pero sé que pusiera. Lo que pasa es que usted no está subiendo los archivos. Yo les dije, venga, me suben los archivos y me encera. Yo hace tiempo estaba andaba trabajando. Yo separo. A ver, apágame el micrófono porque la verdad es que la bulla está insoportable. Por favor. Ya. A ver, yo por eso pongo nota Zoom, que es la exposición, y nota de Moodle. La nota de Moodle se basa principalmente en los archivos que ustedes envían. ¿Ya? Básicamente los archivos. Entonces yo les valoro los archivos y ahí les pongo la nota. Por eso muchos tienen 10 porque todos cumplen con su actividad. Y cuando les doy la nota de Zoom, que se la voy a dar ya al final, ya antes del examen, y ahí ven que tienen 10, que tienen 9, que tienen 8, porque dependiendo de la exposición que hayan hecho, les pongo el valor. Casi siempre les pongo 10 para ayudar. Pero en la parte del Moodle, tienen esas notas bajas o tienen ese 0 porque no han subido los archivos. Entonces, pero profe, ¿por qué usted no me pone algo? Porque yo sí expuse. Ya, eso que sí expuso está en la nota Zoom, que luego se le va a promediar. Pero ahorita en esto de aquí no cumplió, no subió el archivo, tiene 0. Es que yo sí hice, el archivo sí está, ahí está mi nombre. Yo le dije bien clarito que era individual. Su trabajo era simplemente subirlo. Yo lo repetí algunas veces. No puede, ingeniero, pero no podemos subir otra vez. No nos permitiría. No, ya no, si ya pasó el tiempo. Tienen que las nuevas actividades, las nuevas posiciones subirlo. O sea, usted está tratando están tratando de que les suba, que les permita que suba el archivo, y primero me está criticando que no le he puesto nota. Entonces le estoy explicando que no es que no tiene nota. Nota de exposición sí tiene. ¿Ya? Yo les puse la nota de exposición, las tiene en el Zoom. En un Excel yo siempre les pongo la nota del Zoom y después se las doy cuando usted ya va a examen. Antes del examen les doy la nota de Zoom y la nota de Moodle. Primero le sale la nota de Moodle porque la nota de Moodle, apenas yo le pongo el 0, le pongo el 5, le pongo el 10 o le pongo el 8, apenas hago eso, le sale enseguida la nota. Por eso es que ustedes han visto la nota de Zoom, la nota de Moodle. La nota de exposición todavía no la ven. Claro.
Ingeniero, tengo una pregunta para usted. ¿Qué pasó? Le habla el señor Peneso. Es que no sé si se acuerda, aquí en el Moodle me aparece una nota de 0 en el primer video que había que enviar personalmente. Ajá. Pero yo le envié yo le envié mensajes a WhatsApp e incluso en el Moodle mismo en los comentarios le traté de poner, porque cuando me arreglaron el problema del Moodle ya había pasado el tiempo de subir el deber. Yo le había indicado eso, que tenía problemas con el Moodle porque no me cogía contraseña, no me cogía nada de eso. Y aún así en los comentarios le puse el link del OneDrive, del video, e incluso le envié mensajes a WhatsApp. No sé, usted me lo leyó, pero no me respondió nunca. Y ahí solamente aparece la calificación de como que no haya presentado el video. A ver, no lo entendí bien. El asunto es que usted no subió a tiempo las actividades. Claro, porque el Moodle no me lo permitía. Pero ahí yo no tengo nada que hacer que no le permite el Moodle. O sea, habían problemas de errores de la contraseña y todo eso. Incluso la misma semana le dije que no podía, era como las primeras semanas, ¿no? Yo le dije al ingeniero, no, estoy tratando de comunicarme con las personas ¿cómo se llama? De administradores, para que me puedan arreglar el problema. E incluso le envié en WhatsApp, usted me lo leyó, y también le dejé el comentario con el link del video por si acaso, que creo que fueron 10 minutos o una hora después de que se subió todo eso. O sea, que se cerró ya por completo. O en la mañana siguiente, el mismo día. Solo es la actividad 1. La actividad Sí, es la única. Ya voy a revisar. ¿Alguien más? Ingeniero, a mí me sale reflejada una falta en el SUB, pero yo sí he estado en todas las clases, solo que he tenido problemas con la computadora. Pero ahí, corazón, ¿qué puedo hacer yo? O sea, si tiene falta es porque al pasar lista no dijiste presente. Sí, pero sí estuve en la clase. O sea, solo tuve problemas al inicio. Es que ponte en mi lugar. Si no, les pongo presente a todos, porque todos van a decir que estuvieron. Todos van a decir que estuvieron. Cualquiera viene aquí y me dice, oiga, yo sí estuve. Yo llegué, entré más tarde. Yo nunca les niego la entrada para que puedan, aunque sea ver media hora de clase o viceversa. Pero si me van a decir todo, yo sí estaba, yo estaba ahí, es que yo lo vi. Pero entró después la lista. O sea, Profe, disculpe. a ver, antes que nada, hoy día los asistentes de hoy día, ¿quiénes son? Rapidito. Rapidito. ¿Quiénes son los que tenían asistencia y llegaron tarde? ¿Cómo? Corazón, no te escucho. ¿Quién es? No se escucha. Vera Aguilera, dice el profesor, Vera Aguilera. ¿Aguilera qué? Vera Aguilera, profesor. Era Carolina. Ya, listo. ¿Quién más? Eran 2 personas. ¿Quién más? Después van a decir, yo sí estaba. Miren, ya se tiene que haber ido. Como yo no ando buscando si están o no están, si no ando viendo las cámaras, aprovechan y después van a decir, no, yo sí estaba, yo estaba ahí. Nadie más entonces. Verán que ya corregí a los que llegaron tarde y no aparecen. Yo tengo falta, profesor. Le estoy llamando hace rato. Dígame su nombre. Indio Yela, Iván. ¿Cómo? Indio Yela, Iván. Ya, listo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Vanessa, ingeniero, porque ingresé por Moodle. Vanessa. Sí. A ver, la niña que al principio decía que tenía una asistencia, ¿qué fecha es? ¿Qué fecha es? 17. ¿Eh? 17. Nombre. Acosta Adrián. 17 de mayo. No, es julio.
Jueves 17 de junio. Apellido. Acosta Adrián. Por Dios, no le entendí. Tiene bulla, tiene música en la casa, por favor. Acosta Adrián. Nayeli. Ya, listo, corregido. Verifiquen, por favor. Verifiquen sus asistencias, niños. No van a estar recién el día del examen o después, lo que es peor. Hay gente que después del examen o en el segundo parcial está llorando de que mire, ¿por qué no me corrigió? Yo sí estaba, le juro que estaba. Usted me puede decir que estaba, pero yo paso lista y usted no está presente y no dice presente, entonces, ¿qué quiere que haga? Profe, Diga. una consulta, mil disculpas. Lo que pasa es que mi compañera Aurora Rivera, por lo que tuvo problemas en internet, ¿le va a calificar a ella por el Zoom aparte? Hágame un favor, dígale que se grabe su exposición en lo que le tocaba a ella y que lo envíe y lo suba Lo junto que ella lo sube junto a los otros dos archivos. Así es, así es. Ya listo, profesor. Muchas gracias. Es lo único que puedo hacer, porque ahorita ya no estuvo en la exposición. Bien, listo. Entonces, nada más. Nos vemos, niños. Tengan un... Profe, Dígame. con el tema del otro video, el que hay que subir con creatividad, nosotros, sí podemos nosotros subirles con, así mismo como hacemos, con un documento y ahí el link en YouTube. Claro, sí, así le dije desde el principio. Ustedes pueden subirlo a YouTube, copian el enlace en Word y ponen los integrantes y lo suben así. Y ya está. Pero este no es el de la clase, sino el que aparte, el que hay que hacer de cualquier tema de este primer... El que hay que hacer de cualquier tema. También el de Zoom, Sí. el de la clase Zoom también lo pueden subir así. También es permitido. Ya, ok. Basta que el video no alcance porque es muy pesado para que usted lo pueda subir con un archivo. Lo suba, perdón, a YouTube primero, copie el enlace y lo suba a un archivo. Recuerden que ya comenzamos video 3. Ya está enviado en la plataforma, ya estamos en la unidad 2. Revisen las actividades de la unidad 2. Ahí hay video 3. Hay también tarea 2. No, profe, usted lo mandó, no dijo en clase. Yo no tengo que decir en clase, ustedes tienen que revisar las tareas que ya están ahí en el Moodle. La próxima semana hay exposición. Un curso me dijeron, no, es que usted no dijo que toda la semana hay exposición. No dio los temas están en la aula virtual. No tengo que darlos aquí, ya está, ya saben cuál es la próxima clase. ¿Qué clase es la de hoy día? Clase 5, ¿no? O clase 6. Clase 5. La próxima es clase 6. Entonces ya saben que la clase 6 de la próxima semana, ese es el tema de la próxima exposición. No sé si mañana, la próxima es la 6 o la 7. Ahí ustedes revisan, ahí está la cronología y saben qué clase toca. ¿Ya? No necesito decirles que hay tarea, que hay video 3. Ustedes ya saben que hay video 3 porque está ahí en el Moodle. Ya saben que hay tarea 2. Ya saben que hay un glosario, que espero que lo estén haciendo. No es que, profe, yo no sabía. Por favor, pregunten, conversen con los compañeros. No van a decir al último, es que no sabía, es que estaba intentando desde el SUG, es que no me enteré, no estaba en el grupo de WhatsApp. O sea, por favor, está todavía tiempo de cumplir con todas las actividades para que ganen su nota y puedan pasar. No traten de pasarse de sabidos a decir que no sabían nada y que por eso no hicieron las actividades. Por favor. Listo, niños, un placer. Tengan una linda tarde. Un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Igualmente, profesor, gracias.